Buenos días, hermanos. Pues con gusto les estoy saludando una vez más. ¿Cómo se encuentran? Estamos próximos ya a recibir la Navidad, a recibir el Salvador de nuestro mundo. Mis hermanos, estamos en lunes 23 de el mes de diciembre de 2024, este año que ya casi termina. Vamos a dar lectura al Evangelio, después pasamos a nuestra humilde reflexión, esperando que con esto logremos cambiar un poco, mejorar, por así decirlo, su vida espiritual y, por qué no, la vida también moral. Todos nosotros aprendemos diariamente de nuestras lecturas. Las lecturas cada día nos acercan más a esperar con ansia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya está muy próximo. El Evangelio que nos ofrece nuestra Santa Iglesia Católica es el Evangelio de San Lucas. Y es el capítulo 1, versículos 57 al 66. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el alma y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos leyendo el Evangelio o Evangelios de San Lucas, quien nos habla sobre lo que es la Santísima Virgen. Mis hermanos, llega la hora, llega la hora en dar a luz, ¿verdad? Santa Isabel tenía ya los dolores de parto. Estaba a punto de dar a luz y tuvo un hijo. Pero vamos a regresarnos un poquito. Quiero hacer una reflexión ahí al regresarnos a los otros evangelios anteriores, al de ayer y antier. Se nos hablaba de su marido, ¿verdad? Su marido se llamaba Zacarías. Él era sacerdote. ¿Recuerdan ustedes que el evangelista San Lucas dijo que entró al templo y ahí se le apareció el ángel, quien le dijo que su señora quedaría embarazada? Él, pues, desconfió de Dios, no creyó. No creyó porque, por una parte, su esposa ya estaba muy entrada en años. Para Zacarías era prácticamente imposible que la mujer quedara embarazada. Y esto, su acción de no creer, le trajo como consecuencia quedarse mudo totalmente. El ángel se retira y con el tiempo, pues, esta mujer, Isabel, quedó embarazada. En el Evangelio de hoy, San Lucas ya nos habla sobre el alumbramiento de este niño. Pero hay algo muy importante en todo esto. Fíjense que al leer este Evangelio y al leer lo que le pasó a Zacarías, yo me doy cuenta de que nosotros como seres humanos, que nos equivocamos diariamente, prácticamente todos los días, y en ocasiones nosotros llegamos a pensar que ya no merecemos el amor de Dios, ya no merecemos su gracia, ya Dios se olvidó de nosotros, pues yo cometo pecados todos los días, no me compongo, no me llega la conversión y yo creo que ya
es mejor no creer en Dios. Quizás muchos piensen de esa manera, pero ¿saben qué? El Evangelio de hoy nos habla de la historia de Zacarías. Zacarías desconfió de Dios, no le creyó al ángel que era el mensajero de parte de Dios, y esto le ocasionó quedar mudo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Zacarías no le creyó a Dios, Dios no dejó de amarlo, Dios no dejó de socorrerlo. ¿Por qué? Porque le socorrió dándole un hijo. Yo creo que para Dios hubiera sido muy fácil decir, pues desconfías de mí, no me crees, pues entonces no te voy a hacer el favor que yo quería hacerte. Y muchas veces así somos los humanos, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, somos los humanos de esta manera, porque nosotros, cuando no nos creen, cuando no nos creen, nosotros decimos, pues ¿saben qué? Pues si no me crees, pues no me creas. Total, yo estoy diciendo la verdad y punto. Muchas veces esa es nuestra reacción, ¿verdad que sí? Y sin embargo, pues Dios nos pone un gran ejemplo. Él no piensa de esa manera. Mis hermanos, a Zacarías, a Zacarías, Zacarías se quedó mudo, ¿verdad? Como ya lo dijimos, se quedó mudo y cuando Isabel tiene el niño, como dice San Lucas, dio a luz y tuvo un hijo, los vecinos se alegraron tanto, porque esa era la costumbre, se alegraba mucho la gente cuando un matrimonio se embarazaba y tenía a un hijo. Se alegraban mucho, se unían para felicitarlos. Y entonces los vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia y se alegraron muchísimo. Tuvo el niño. Pasaron 8 días y fue cuando lo llevaron a circuncidar. Y ahí, cuando los llevaban a circuncidar, les ponían el nombre. Entonces, pues dijeron, pues se va a llamar Zacarías como su padre, porque era una costumbre de que si era varoncito se tenía que llamar como el padre, que si era el primer varón. Yo creo que todavía en muchos hogares existe esto, en muchos matrimonios tienen el primer bebé y si es niño, el primer niño, pues le ponen como el papá y le llegan a decir pues el nombre, ¿verdad? Junior. Así se usaba anteriormente y querían ponerle Zacarías, pero la mamá dijo no, porque la mamá había recibido un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Que se llamaría Juan. Entonces dice, no, no se va a llamar Zacarías. Pero ¿cómo no se va a llamar Zacarías pues si tú no tienes ningún Juan? Ningún Juan tienes tú en tu familia. Y entonces, ahí fue cuando decidieron, dice, vamos a preguntarle a Zacarías a ver qué dice. Le preguntaron, Zacarías, como no podía hablar, pide una tablilla o una tabla y algo con qué escribir. Entonces, cuando ya le dan la tabla y le dan con qué escribir, él dice, su nombre será Juan. Se asombraron, pero a la misma vez, pues, acataron la orden de Zacarías. Y en ese momento se le destrabó la lengua y pudo hablar, y lo primero que hizo, mis hermanos, fue alabar a Dios. ¿Ok? Fue alabar a Dios. Fíjense, mis hermanos, que cuando nosotros recibimos un milagro de nuestro Señor, que se lo estamos pidiendo por mucho tiempo, ¿verdad? Y nos hace ese gran milagro, se nos hace el milagro que le hemos estado pidiendo, sea cual sea, y muchos de nosotros nos olvidamos de darle gracias a Dios. Vamos a hacer como Zacarías, vamos a darle gracias a Dios, a alabarlo por ese gran milagro que nos ha concedido. Eso hizo Zacarías. Zacarías hizo eso, por lo tanto, fue una feliz conclusión de ese fracaso por el cual había pasado Zacarías, ¿ok? En no creerle a Dios. La historia de Zacarías concluye de esa manera, con un final feliz. ¿Mm? Y alaba a Dios
Todos los días lo hacía. Pero sin embargo, aunque fuera sacerdote y estaba en el templo muy seguido, su fe no era lo suficientemente fuerte, grande. ¿Ok? Y muchos de nosotros fallamos en ese aspecto. Alabamos a Dios de vez en cuando, quizás, tal vez algunos vayamos a la iglesia todos los días, pero en los momentos de tribulación, cuando los vientos fuertes llegan y sacuden nuestra casa, como dice la Santa Biblia, entonces nuestra casa no está construida en roca, sino en arena, pues quiere decir que nuestra fe no está bien cimentada, pues ahí fracasamos. Ahí comenzamos nosotros a, pues, digamos, a no creer. ¿Mm? Llegamos a no creerle a Dios, sea lo que sea, porque se nos pide que nosotros le pidamos a Dios y al último le digamos, eso es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque Él sabe lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí. ¿Ok? Es un increíble privilegio para Zacarías el poder haber recobrado el habla. ¿Ok? Les repito, Zacarías quedó mudo por no creer. Como resultado, pues se quedó mudo, ¿verdad? Por no creer. Pero después, ya cuando dijo su nombre va a ser Juan, ahí se destrabó. Mis hermanos, qué buena enseñanza nos deja este Evangelio de San Lucas. ¿Ok? La mujer, esposa de Zacarías, creyó. Vamos a hacer como ella, vamos a imitarla. ¿Ok? Vamos a imitarla para que nosotros podamos estar más cerca de Dios. Y si nos asemejamos de alguna manera a Zacarías, incrédulos, que no creamos ciertas o muchas cosas que se dicen de Dios, que Dios puede, que Dios hace milagros, que Dios te quiere, que Dios te ama, que Dios nunca te abandona, seas como seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Si nosotros no creemos en eso, entonces nos estamos asemejando a Zacarías. ¿Mm? Cada una de nuestras vidas estará marcada por la falta de fe en niveles diferentes en cada uno de nosotros. Y hoy los invito a que reflexionemos sobre cualquier pecado que hayamos cometido y que este pecado haya tenido consecuencias muy graves, muy dolorosas en nuestra vida. Al reflexionar sobre ese pecado o pecados, entonces la pregunta sería, ¿qué hago a partir de hoy? Ya pequé y pequé en grande. ¿Qué puedo hacer? En ese momento permita que ese pecado pasado, ya lo hecho está, que tal vez esa falta de fe, que no controlen su vida, que no la dominen su vida. No, hay que seguir adelante con nuestra fe puesta en Dios. ¿Ok? No utilice sus fracasos pasados para tomar nuevas resoluciones, nuevas decisiones para el futuro y de, aprender de ellos. ¿Ok? ¿Por qué no? ¿Por qué no usted, mire, voy a, pues digamos, a volver a hacer, a mencionar esta frase que acabo de hacer, porque tengo que hacerla bien para que me entiendan, ¿no? Los fracasos pasados, ¿ok? Yo creo que hay que utilizarlos, lo voy a decir de esta manera, hay que utilizarlos para tomar decisiones y que después de estas decisiones lleguen las resoluciones para nuestro futuro. En otras palabras, vamos a aprender de nuestros errores. Dios nos está dando otra oportunidad más para que nosotros regresemos a Él. Comprendamos que Dios ahí está. Démonos cuenta de que hemos pecado. Vamos a admitir como seres humanos humildes, sin soberbia, a admitir que hemos pecado, somos pecadores y vamos a confesarlo ante Dios. Y Dios está ahí para ayudarnos. Pero para esto se necesita valor, mis hermanos. Valor para ser humilde,
valor para tener fortaleza, ¿ok? Necesitamos que Dios nos dé el valor. La humildad es la que nos va a ayudar grandemente, ¿ok? Humildad, valor, fortaleza. Vamos a procurar que estas virtudes que he mencionado sean parte de su vida desde hoy. Amén. Amén. Mis hermanos, sean valientes, sean católicos, ¿sí? Católicos valientes.